investigación es ver el comportamiento que tienen diferentes fenómenos, ¿verdad? Ya llámese COVID o llámese cualquier otra enfermedad de largo o corto periodo, ¿verdad? Es por ello que durante las últimas décadas, ¿verdad?, se ha producido una creciente aplicación de estos métodos estadísticos en diferentes áreas de la salud, ya sea salud pública, epidemiología, al igual que en otras ciencias, ¿verdad?, como lo es la agronomía, química y farmacia, odontología, que les ha permitido ocupar siempre las mismas herramientas, pero con diferentes metodologías en el sentido de que el procesamiento de la información, porque tanto la metodología como la estadística es generalizada para todas las ciencias, ¿verdad? Los textos que yo más me baso, y es un libro que con la doctora Rodríguez lo descubrimos hace muchos años, bueno, ella me lo enseñó para que yo lo leyera, ¿verdad? Porque yo era muy matemático en ese entonces ella me puso el libro, léelo y aquí vas a aprender, ¿verdad? Al igual que muchos procesamientos de datos. Entonces con este libro que tienen acá de Argimón Payás, está en internet, ustedes lo pueden buscar y lo pueden descargar y lo pueden tener para leer. Es un buen libro de metodología de la investigación clínica y epidemiológica. Está muy detallado cada uno de los procesos que lleva la metodología de la investigación y algunos procedimientos estadísticos. Acuérdense de que tanto la metodología como la estadística van bien enlazadas, en el sentido de que yo la metodología yo la tengo como la parte teórica y la aplicación al final de todas las fórmulas, se podría decir matemáticas, es la estadística. Entonces siempre hay un enlace que no se puede separar, ¿verdad? Muchos tienen ese problema en el sentido de que a veces se dan como clases, primero bioestadística y después metodología, y es bien difícil en el sentido de que si a una persona que no sabe la parte teórica, por ejemplo, si se le dice un estudio de casos y controles, qué técnica puede ocupar, entonces cuando está recibiendo bioestadística no va a saber qué técnica va a ocupar. Entonces, en cambio, si antes o previamente se le ha dado una parte de metodología, se le va a dar la parte teórica en qué momento se va a utilizar y qué herramienta estadística es la que le permite poder desarrollar ese tipo de análisis, ¿verdad? ¿Qué más tenemos como parte introductoria de lo que es la estadística? Se ha tenido a un estadístico como aquel que le va a resolver hasta el final de sus análisis, de ya sea de un informe, de una tesis, de un artículo. Hay que quitarnos esa parte en el sentido que un estadístico puede trabajar desde que se está planteando o se puede ocupar a un estadístico desde que va a iniciar un proyecto de investigación. ¿En qué sentido? En el que puede aportar hasta cómo puede ir titulado el tema. Porque hay muchas veces que a veces dicen prevalencia de determinada enfermedad, pero al final quieren hacer otra cosa aparte de prevalencia. Entonces, eso es un problema muy, muy seguido. O cuando ponen perfil epidemiológico, que quieren hacer una comprobación de hipótesis. Entonces, uno con la experiencia que va adquiriendo con revisar trabajos de investigación, uno se va dando cuenta cómo más o menos deben de ir formulados los temas. Y en esa etapa, el estadístico influye mucho. Ya les voy a enseñar todas las etapas que tiene como rol el estadístico en los trabajos de investigación. Y actualmente, a causa de la expansión y la diversificación de la ciencia, la literatura de la estadística es abundante y diversificada. También le ha ayudado mucho a la estadística y a los investigadores el hecho de que han surgido muchos programas, como se lo mencionaba, de software libre. Hace como 2 semanas, yo terminé dando un curso de Jamovi, así se llama. Es un programa libre muy parecido a SPSS y que lo podemos tener nosotros en nuestras computadoras y podemos desarrollar muy fácilmente todas las técnicas estadísticas que se requieran, ¿verdad? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que se hacen los clínicos? Los profesionales de la salud, ¿ya? Pueden hacerse preguntas: ¿qué patología presenta un paciente? ¿Qué posibilidades de éxito tendrá un tratamiento? ¿Sobrevivirá más de 5 años tras el tratamiento?
¿Cuál es el rango de normalidad de este parámetro clínico? ¿Es lo suficientemente fiable esta prueba diagnóstica? Todas estas preguntas que ustedes se hacen tienen una razón estadística, ¿ya? Por ejemplo, si usted se pone a pensar qué patología presenta el paciente, usted lo que se le viene a la mente es buscar una prevalencia, ver cuál es la patología que más se le presenta al paciente, ¿verdad? Sobreviviría más de 5 años, un análisis de sobrevida, un procedimiento donde... Así se puedo poner. Entonces, es algo que usted le da un tratamiento a un paciente con una enfermedad y lo ve a lo largo de su periodo, si la desarrolló o no la desarrolló, ¿verdad? Y las pruebas diagnósticas que son muy importantes para ustedes como clínico. Entonces, en ese sentido, la parte estadística siempre está involucrada en las ciencias de la salud. Muchos siempre antes de entrar a la universidad en la etapa de pregrado, aún en posgrado, siempre se hacen esas preguntas, pero yo ando buscando una carrera donde no haya matemática ni vaya a haber estadística. Pues la respuesta siempre la va a haber. Siempre la van a tener a la mano la estadística porque es algo que al final me va a permitir a mí tomar decisiones y muy importante a la hora de o poder suministrarle un tratamiento a un paciente, ¿verdad? O también a cuando se vayan a producir nuevos fármacos, ¿verdad? Y las dosificaciones que se le dan a los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las etapas más importantes de la investigación estadística? Estas las conocemos nosotros muy bien, pero a veces nos cuesta identificar en qué momento las vamos a utilizar. Hay que saberlas diferenciar. Entonces, la primera corresponde a la investigación que busca ampliar los conocimientos existentes sobre la salud, la enfermedad o el proceso de atención sanitaria. En resumidas cuentas, eso es lo que se le llama estadística descriptiva, ¿ya? Entonces, la estadística descriptiva es aquella que me va a permitir a mí hacer un panorama de lo que está sucediendo con la enfermedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nunca se van a plantear hipótesis porque todas las variables se están midiendo al mismo tiempo. Y la segunda etapa más importante es a la que le corresponde, que va dirigida a evaluar las intervenciones realizadas para mejorar la salud, prevenir enfermedad o impulsar los procesos de atención sanitaria, determinando sus efectos y contrastando las hipótesis de trabajo. Aquí esta es la parte inferencial, perdón. Aquí hay que diferenciar muy bien cuando se está trabajando con, yo le digo niveles de investigación, en el sentido de que mucha gente a veces se confunde que cuando está ocupando, ya han de haber escuchado mucho, ¿verdad? Hasta trivial se puso el nombre de la chi cuadrado, que mucha gente cree que la chi cuadrado me va a dar la causa y el efecto de una enfermedad, y eso hay que tener mucho cuidado. Las únicas pruebas estadísticas que me están permitiendo a mí poder hablar de causa y efecto son las modelaciones. Llámese modelos de regresión logística, llámese modelos de supervivencia con modelos de Cox y otros niveles más adelantados, más avanzados. En cambio, lo que son chi cuadrado, t de Student, no me van a permitir ni análisis de correlación, me van a permitir a mí ver causa y efecto. Simple y sencillamente solo veo si hay relación o asociación entre variables, ya sea cualitativas o cuantitativas. Otro punto muy importante en las etapas de investigación y que hay que tenerlo muy presente es cuando se hace el conjugamiento de las variables, ya sea cualitativas y cuantitativas. Eso yo lo recalco mucho cuando yo doy clases de bioestadística. ¿En qué sentido? Bueno, ustedes ya conocen, ya me estoy adelantando a un tema que posteriormente se lo voy a exponer. Ustedes ya conocen los tipos de variables que existen, variables cualitativas y variables cuantitativas. Las cualitativas son nominales u ordinales y las cuantitativas son discretas, continuas. Pero puede haber un momento en que estas dos tipos de variables se mezclan. Y ahí es donde empieza el dolor de cabeza cuando se hacen trabajos de investigación. Una chi cuadrado simple y sencillamente utiliza dos variables cualitativas.
Una TD Student ocupa una variable principal, que es una variable cuantitativa, y una variable dicotómica, o que tenga dos referencias, dos niveles, ya sea masculino, femenino, urbano, rural. Más de eso ya no. Entonces, en ese sentido, ambas variables se van mezclando a medida de que nosotros creamos o busquemos un objetivo específico en nuestro trabajo de investigación. En los modelos, cuando vamos buscando causa y efecto, lo único que varía es la variable dependiente. Si es un modelo de regresión lineal, solo se ocupa como variable dependiente una variable numérica contra, ya sea variables numéricas contra variables cualitativas. Y con un modelo de logístico, lo que varía es de que la variable principal es una variable cualitativa, ¿verdad? Entonces, hay que saber en qué momento uno va a utilizar estas herramientas estadísticas. En el curso que yo acabo de dar de Jamovi, que les comentaba, ellos se quedaron sorprendidos en el aspecto de que no era con el simple hecho de que como ya tengo dos variables cualitativas, ya voy a ocupar chi cuadrado, porque hay supuestos que hay que cumplir. Tienen que saber la parte teórica en el sentido de que, ¿qué pasa si la chi cuadrado no cumple con esto? Entonces se ocupan otras alternativas. Al igual que una TD Student, debo cumplir ciertos supuestos para poder implementar la debida prueba estadística. Entonces, en resumidas cuentas, hay que tener mucho cuidado con hacer análisis estadístico. ¿En qué sentido? De que no solo con el hecho de tener una base de datos, ustedes ya solucionaron su problema. Porque ante toda ese procedimiento estadístico, hay etapas que me van a llevar hasta el final a tener resultados que me sean fiables ante todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces el estadístico tiene que intervenir en una planificación de investigación? Bueno, como se lo mencionaba, debe estar presente siempre cuando se plantea el tema de investigación para dar aporte. Porque puede ser de que yo le pregunte, mire, ¿y a qué población usted va a encuestar? O si es muy grande o no tiene la información necesaria, entonces hay que recurrir a la muestra. Y hay que ocupar cierta técnica para poder ocupar las técnicas de muestreo que existen. Y para ello también tenemos que saber cómo va a recolectar esa información para poder darle un tratamiento debido y para que al final yo tenga conclusiones. Entonces, ¿en qué se basa un estadístico al final? Bueno, si me presentan un trabajo de investigación, lo primero que yo observo es el tema. Si el tema tiene relación con el objetivo que usted tiene presente, ya es otro punto. Ok, calculó muestra o calculó con la población, es otro punto. Bueno, si pasó esa etapa, ¿cómo fue la recolección de esa información y qué tipo de variable fue la que necesitó para usted completar los objetivos que usted tiene presente para su estudio? Luego de ese procedimiento viene la parte del tratamiento de los datos, que es donde yo tengo que verificar si toda la información que usted ha procesado está completa o le hace falta algo. Y si le hace falta algo, hay que preguntarnos qué pasó. Si fue error de digitación, son los famosos sesgos que ocurren, que puede ser de que se me olvidó digitar o por escribir rápido puse otro dato. Hay que ver de qué manera se trata toda esa información, ¿verdad? Y al final, cuando ya tengo todo ya bien elaborado, entonces viene lo que yo ya puedo hacer, conclusiones y ver las técnicas que yo necesito según los tipos de variables y los objetivos que yo tengo que cumplir con la investigación. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, un estadístico siempre tiene que estar presente en un trabajo de investigación. No, como se les mencionaba al principio, ustedes construyen su trabajo avanzando, 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 llegan a la parte estadística y ahí empieza el dolor de cabeza. Entonces, a veces hay que volver a reconstruir ese trabajo. ¿Por qué? Porque no tuvo la asesoría conveniente para llegar a la etapa de la información estadística, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, hay tres etapas fundamentales que hay que tener presente
en el procesamiento de la información o en el análisis de los datos. Uno se llama el análisis exploratorio de los datos. En inglés le llaman Exploring Data Analysis. ¿Cuál es el propósito de él? Hacer un control de calidad de la información que yo tengo. Por eso les decía, no es solo que yo ya recolecté la información o tuve la información por Esdomed u otras fuentes y yo ya tengo mi trabajo. No es así. Siempre lleva un procedimiento donde tengo que verificar el control de calidad de la información. Luego de pasar esta etapa, viene lo que son los análisis descriptivos. Es resumir todo el conjunto de datos, ya sea si tengo una variable cualitativa, tengo que hacer frecuencias y porcentajes, y si tengo una variable cuantitativa, ver medidas de tendencia como media y desviación estándar, que muchas veces lo vemos en los artículos en revista, que es un análisis que se le hace. Y finalmente, si pasa una etapa de objetivos o hipótesis, perdón, de plantearse hipótesis, hay que saber qué es lo que usted quiere. Busca relacionar, busca encontrar factores, entonces uno ya va pensando en qué técnica estadística es la que más le conviene, al igual que la metodología, porque no puede ser de que usted venga con un estudio de factores de riesgo, por ejemplo, de un estudio de cohorte o de caso y control, y solo hace un análisis descriptivo y se pasó por alto la parte que usted debe construir, que es calcular los OR, ¿verdad? Y en base a ello tengo que hacer un análisis previo, que es la chi cuadrado, cumplir intervalos de confianza y llegar hasta el final a los famosos OR, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos de los estadísticos en investigación? Yo esto lo encontré en un artículo que publicaron de Salud Pública y me parecieron muy interesantes. Y uno de ellos es la actitud de los investigadores, en el sentido de que a veces somos muy recelosos, en el sentido de que al estadístico yo no le voy a dar mi información porque se va a aprovechar. Hay que quitarse eso. Claro, con la debida confianza con la persona que va a estar, ¿verdad? Porque una vez me recuerdo que yo estaba ayudándole a un doctor que iba a mandar la información hacia Argentina y él me preguntó, mire, y le puedo mandar toda la data. Y yo le dije, o sea que usted le está regalando el trabajo a otra persona que se va a hacer famosa sin necesidad de que usted ya haya aparecido en la revista o donde lo vayan a publicar. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces tiene que, como estadístico, simple y sencillamente uno les hace el informe. Obviamente debe tener una base de datos previa, ¿verdad? Para poder realizarles un informe final. Pero ese recelo que existe entre el investigador o el estadístico o el grupo multidisciplinario que se va a conformar, hay que quitarse ese recelo porque al final todos van a compartir, todos van a tener un producto final, aunque independientemente uno aparezca como primero y los otros como secundario, no importa. El detalle es llegar a un punto y hablar en el mismo lenguaje y que el trabajo de investigación sea lo más adecuado. Esto sucede mucho en El Salvador, la reducida cantidad de profesionales formados en estadística aplicada. Les va a causar risa, yo salí hace como 18 años de la universidad, de licenciado en estadística, y realmente hasta la fecha no he visto graduaciones de estadístico. Creo que son contados, creo que van como de uno en uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más que todo en el área de salud pública. Son pocas las personas que se dedican a la investigación en salud pública como estadístico. Yo tengo muchos colegas que están en el área de la banca, están en el área de agronomía, están en el área de salud. Solo conozco dos personas que se dedican, aparte de mí, que se dedican a eso. Pero la poca cantidad o el poco incentivo que se tiene hacia un estadístico, que a veces hasta causa risa cuando uno va a una entrevista. Yo cuando andaba buscando trabajo hasta me
llegaba con mi currículum y solo se me quedaban viendo y me decían, ¿y tú estudiaste esta carrera? ¿Y dónde está? Yo nunca la había escuchado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una carrera no es reconocida? Muchos trabajos pasan a ingenieros. Si ustedes se fijan, muchos ingenieros están tomando el papel de un estadístico, ya en muchas empresas. Entonces, yo no le digo que no se pueda, o sea, todo se puede, pero siempre hay que tener una línea y a quién es el que preparan para una determinada especialidad. Y este es lo más destacado que yo veo, el rol de la informática en la estadística. Ya les había comentado, tal vez ustedes ya han de haber ocupado el programa SPSS. Lastimosamente es un programa donde no todos tenemos acceso, dado de que es un programa pagado. Entonces, bajo esas circunstancias surgieron muchos personajes, programadores, estadísticos, que se dedicaron a construir un programa que se llama R, muy utilizado a nivel mundial, es un programa libre. El único detalle que R como tal, se necesita un poquito de programación, aunque ya los programas ya están hechos. Pero al ver estos investigadores, estos fundadores de este programa, y ver la necesidad de que no mucha gente se iba a dedicar a estar programando, entonces crearon un programa que se llama Jamovi. Jamovi es un programa muy interactivo y se los puedo mostrar. Es un programa muy interactivo. Ustedes lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar, hay muchos tutoriales, ¿verdad? Este es Jamovi. Entonces, si ustedes se fijan, es muy parecido al SPSS. Tiene todos sus menús ya bien desplegados y simple y sencillamente Perdón, ustedes... Juan, no sé si si lo estás tratando de compartir, pero no se mira. Solo tenemos la pantalla del PDF que estabas compartiendo. Ok, permítanme un segundo entonces. Hoy sí, ¿verdad? Hola, hola. Sí, hoy sí se ve, gracias. Ok, gracias. Entonces, este es Jamovi. Jamovi es un programa, así se llama, Jamovi. Es un programa que diseñaron siempre en el fondo eh, los RCistas, ¿verdad? Eh, y se les hizo mucho más fácil en el sentido de que hoy ya es un software muy similar a SPSS. No es tan nuevo, ya se viene trabajando durante muchos años, como desde los 2000 y algo, y lo han venido perfeccionando poquito a poco este programa. Entonces, simple y sencillamente, hasta el mismo programa nos está diciendo qué tipo de variable es la que yo tengo que introducir. Pero para llegar hasta estas circunstancias, ustedes siempre tienen que tener una parte teórica. Entonces, ¿cuál es el rol importante de la informática que nos está permitiendo todas las herramientas estadísticas? Ya que, como ustedes decían, sí, pero la estadística es muy complicada. La verdad, la estadística la hacemos complicada nosotros. No es muy difícil de aprenderla. Simple y sencillamente, como toda ciencia, como toda profesión, se requiere de práctica. Pero una vez ustedes le hayan el hilo conductor a todos los procedimientos que se hacen en la parte de estadística, entonces eso nos va a permitir a nosotros poder hacer trabajos de investigación mucho más fáciles, ¿verdad? Así es de que ese es uno de los aportes. Pregunta, Juan. Dígame. Te comprendí o te entendí que este Jamovi es un programa libre. Está para Es un cualquier software libre. plataforma. Está para Cualquier cualquier plataforma. plataforma, ya sea Windows, iOS o el Mac OS o Sí, cualquiera. para cualquiera. Ahorita les voy a poner cómo lo encuentran. Deme un segundo. Deme un segundo. Solo veo.
todas las partes, todos estos programas los hicieron pensando en en todas las plataformas que existen, ¿no? Ya sea en iOS y ya sea también en Windows, ¿verdad? Ven mi pantalla de internet, ¿verdad? Sí o no. No se observa. Solo se observa Zoom, entrar a una reunión, ingresar, creo que tu Ok, pantalla de Zoom. ahorita. Hoy sí, ¿verdad? Ahora sí. En su pantalla de chat les he compartido ahí el link o más bien la dirección electrónica de este Jamovi. Aquí está, aquí pueden verlo, jamovi.org, es un programa abierto, ¿verdad? Aquí ustedes lo descargan, aquí está a descargar, y ahí están todas las plataformas. Miren, Mac, Linux, Chrome OS, que hay unas computadoras que vienen con este sistema operativo, y Windows, ¿no? Ahí ustedes lo pueden descargar y ya pueden ir practicando la estadística en sus trabajos de investigación, ¿verdad? Otra cosa muy importante, ¿verdad? Que se los quería enseñar es lo que hacen estos programas. Más que todo R. Yo cuando empezaba esto de la pandemia, yo me dediqué a estar recolectando la información de los casos que nos presentaban, eh, de quienes se enfermaban de COVID, quienes morían de COVID. Entonces recolecté la información de los datos de Centroamérica, los casos y las muertes que se presentaban. Entonces una de las cosas bien bonitas de estos programas es la visualización de los datos. Ven los casos de COVID, ¿verdad? De Centroamérica, ¿verdad? Que les estoy poniendo ahorita. Sí, ¿verdad? Sí se ve. Ok. Entonces, esto con unas técnicas de programación me permitió a mí, yo lo llegué hasta noviembre del 2020, ya no continué introduciendo información. Entonces yo iba llevando la secuencia, por cierto, iba a escribir un artículo de modelos epidemiológicos, la parte teórica. Pronto lo voy a publicar con sus debidos procedimientos que han ocurrido a lo largo de los años. Entonces, si ustedes se fijan, es cierto que muchos programas lo hacen. SPSS se lo puede hacer, Excel se lo puede hacer, pero esta parte dinámica, no todos los programas lo hacen. Si ustedes se fijan, a medida que yo me voy moviendo, a lo largo de la gráfica vamos viendo qué sucedió en cada uno de esos días del año. Por ejemplo, aquí esta gráfica le corresponde a Panamá. Miren, yo lo llegué hasta noviembre del 2020. Costa Rica estaba acá, Guatemala estaba acá, El Salvador estaba aquí, Honduras y El Salvador era el azulito, este era El Salvador. Hasta el 6 de noviembre del 2020. Esa era la tendencia que teníamos sobre el comportamiento de los casos de COVID. También podía proyectar qué era lo que sucedía con las muertes hasta esa fecha, ¿verdad? Y había que rellenarlo un poquito más y qué era lo que sucedía. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar yo, aparte de hacerles estas presentaciones de la gráfica? Que el estadístico siempre tiene que estar presente en la investigación. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con esto del COVID? A muchos de la ciencia les cambió todo.
¿Qué se hicieron los matemáticos? ¿Qué se hicieron los epidemiólogos? ¿Qué se hicieron los estadísticos? ¿Dónde estaba la ciencia? Fue un boom que como que ahorita le implantaran una enfermedad y usted no sabe qué es lo que tiene y qué es lo que le va a suceder. Los modelos epidemiológicos, los modelos matemáticos epidemiológicos que me permiten entender estos tipos de gráficos al final, los famosos modelos SIR, susceptible, infectado y recuperado, eso se viene trabajando durante muchos años, más sin embargo no lo aplican al día a día. Entonces, ese es uno de los retos de la ciencia, estar en el día a día. Un estadístico tiene que estar en el día a día de lo que sucede, cuáles son las nuevas técnicas que surgen. Ahorita yo le había comentado a la doctora Virginia de que yo estoy interesada en una parte que se llama inferencia bayesiana, que es lo que le va a permitir a la parte de salud pública determinar en qué momento una enfermedad se puede desarrollar. Eso es lo que hace una inferencia bayesiana. Los modelos, lo que me va a permitir a futuro qué es lo que puede suceder. Acuérdense que son proyecciones. Entonces, en ese sentido, el investigador siempre tiene que estar presente en todo trabajo de investigación, no solo en el sentido de que tengo que buscar un estadístico que me resuelva esto, ¿verdad? Entonces, un estadístico tiene que estar de principio a fin en todo trabajo de investigación y no con el hecho de robarse la ideología o el pensamiento que ustedes tengan sobre un trabajo, sino en aras de poder colaborarle y poder hacer un buen trabajo y que las publicaciones sean muy bonitas, ¿verdad? Así es de que muchas gracias, ¿verdad? Por haberme invitado, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, gracias de verdad, Juan, por el aporte, por estarnos ayudando aquí un poquitito con el curso. Una pregunta que creo que todos la tienen, pero nadie se atreve a decir. Normalmente, por supuesto, el estadístico tiene digamos, algo así como un cartel de honorarios, más o menos por una investigación, cuánto es el promedio que debería de costar el análisis estadístico, la parte estadística de una investigación. Lo que pasa es que uno ve cuánto tiempo se va a llevar, qué es lo que tiene que hacer. Vaya, por ejemplo, yo evalúo primero si yo soy el que le voy a construir la base de datos. Porque hay muchas veces donde una vez me pasó de que me enseñaron todo lo de expediente o las encuestas. Entonces me dijo, yo quiero que me haga todo el procedimiento, o sea, desde introducir la información hasta procesársela. Entonces eso lleva un costo, porque uno tiene que medir el tiempo que va a utilizar para poder cada proceso. Entonces eso va a depender y de que cada quien, según su experiencia, vaya a ponerle una tarifa, por decirlo. Ok, gracias. Bueno, Juan, mi nombre es Francisco Ruiz. Mucho gusto. Bueno, felicidades. Gracias. Tu hermano Vindel, que es cirujano plástico. Saludos ahí también. Gracias, muy amable. Yo le doy su saludo. Definitivamente, pues, nosotros, pues, hemos tenido un poquito de experiencia en otros países en los cuales publican más seguido. Y definitivamente, tal cual tú dices, creo que la debilidad es que no tenemos en nuestros hospitales como tal departamentos estructurados de estadística, porque en estos países donde pues, hemos ido de una u otra forma a ver cómo trabajan, el hospital tiene como tal, incluso en algunos de los hospitales, los departamentos de cirugía y el departamento de las otras especialidades tenían asignados prácticamente estadísticos para procesar todos estos datos que tú nos estás mencionando. Entonces, toda esta gente funciona como aguja de relojito, ¿verdad? Entonces, uno
generan algunos datos, y lo presentan al Departamento de Estadística. Estadística procesa esos datos y luego el maestro, que es el que tiene la idea bien específica y clara del estudio, hace y coloca el análisis y le coloca el catching titles, como le llaman ellos. Y pues al final terminan en una reunión junto con todo el equipo multidisciplinario para sacar las conclusiones y enviarlos a las diferentes revistas que hay para publicar el tipo de información que se está generando. Sí, siempre que yo, bueno, entonces, en el tiempo que yo estuve en el Hospital Rosales, con la doctora Virginia, yo siempre eso fue algo que les recalqué a los residentes. El problema es de que aquí también, aquí tal vez se les puede contemplar un poco, pero el detalle es de que cuando se van afuera, se dan cuenta de la realidad y lo que ocurre y cómo los tratan a uno. Yo no les decía a ustedes, no es que tengan que obligatoriamente dominar la parte estadística, pero tienen que tener algo fundamental, saber qué es lo que tiene que hacer. Hace poco yo asesoré un trabajo de la UNAM de México, que por cierto de aquí, o sea, era una salvadoreña que estaba en la UNAM y estaba por presentar su trabajo de investigación, y ella lo que me decía era de que sus asesores simple y sencillamente le decían, ahí usted ponga el tema, ahí usted haga el análisis estadístico y después lo vemos, ¿verdad? Cosa que aquí, yo sé que la doctora a veces andaba encima de todos ellos, resolviéndole los trabajos, y al final me llegaban, como yo les ponía en la presentación, el licenciado es el que va a solventar todo. En otros países, como usted lo mencionaba, esas cosas no son así. Tienen ellos un departamento, como usted lo mencionaba, en todas partes. Los hospitales tienen su departamento, tienen un estadístico, tienen un metodólogo. En las universidades igual, en cada facultad hay un estadístico, hay un metodólogo que se encarga de eso. Pero ellos no son de los que van a andar detrás de uno, sino que uno tiene que andar detrás de ellos para que le revisen el trabajo. Al final yo le colaboré a ella en la parte de estadística y una parte de metodología, porque tenía que cambiarle algunas cosas. Y pues terminó, ¿verdad? Pero al punto que voy es de que es cierto de que no es su día a día, pero algo fundamental deberían de tenerlo, ¿verdad? Algo fundamental, y algo que se le podría hacer fundamental es conocer los programas o el rol que tiene la informática estadística en la salud. Porque así como yo le he enseñado este programa de Jamovi, hay otros programas también que son libres que le permiten a uno hacer análisis, pero uno debe por lo menos saber qué es lo que tengo que hacer con los programas. Entonces, en ese sentido, son muy buenos los talleres, los cursos, los diplomas, los diplomados y toda cosa que le sirva a uno. Hay muchos talleres, cursos o diplomados que hay afuera, y no es por poner el mal ni por poner el nombre de universidad, pero en el hecho de que ellos no le dan la parte teórica, sino que directamente se van al programa y le dicen, usted tiene que ir a esto, esto y esto y esto. Pero ¿qué pasa con la parte teórica? Yo desde el año pasado o desde el año pasado, que me dieron la oportunidad de dar bioestadística en posgrado, en salud pública, en epidemiología y gestión hospitalaria. Esa parte yo les ataqué, la teoría y la práctica. Entonces, mientras usted no sepa nada de la teoría, entonces en la práctica vamos a andar perdidos. Entonces, yo me enfaticé mucho en eso. A todos los talleres que yo doy me enfatizo en la teoría y luego voy a la práctica. Y después se queda el estudiante con la parte práctica, ¿verdad? Porque si no siguen practicando todas las
la teoría y los resultados que hacen los programas, entonces nunca se aprende, ¿verdad? Entonces, la estadística va evolucionando día tras día, ¿verdad? Entonces hay que, así como son como investigadores ustedes, clínicos, que ven pacientes, que tienen que saber qué es lo que dice una revista también, ¿verdad? Con todos los resultados. Entonces tienen que saber interpretar toda esta cosa, ¿verdad? Es lo que se llama la lectura crítica, ¿verdad? Pero ante ello tiene que saber la parte estadística. Por eso es bien fundamental el papel de la estadística y la investigación. Sí, es verdad, apoyándole a Juan José. Quería decirles de que cuando la parte metodológica es ignorada, esto le provoca un problema a los estadísticos, porque la forma en que se recolectan los datos en cuanto a cómo agrupo a los grupos, perdón la redundancia, o cómo mido la variable, puede afectar en el análisis. Y si la hemos recolectado mal, lo que van a procesar van a hacer cosas mal, aunque esté bien procesada. En estadística existe un dicho que es en inglés jiggle, que quiere decir garbage in, garbage out. O sea, yo introduzco basura y la proceso y luego produzco basura procesada. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros consideramos que podemos recolectar los datos a la loca, ¿verdad? Dejar valores faltantes, medirlos de forma diversa, unos con centímetros, otros en inches, o cosas así, todas mezcladas, y luego vamos, no, que el estadístico nos va a solucionar todo. ¿Verdad? Y todavía le piden análisis estadísticos que ni competen. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí no me va a dejar mentir Juan José, que siempre le llegan a pedir correlación. ¿Verdad? Y sabemos que muchas veces lo que se pudiera hacer fueran relaciones, ya sea absolutas o relativas, una comprobación de hipótesis y no correlación. Correlación es un nombre específico para algo específico. Entonces, es por eso que uno cuando hace investigación tiene que conocer el mínimo, ¿verdad? No es que tiene que saber toda la teoría matemática y estadística, pero tiene que saber lo mínimo para saber qué va a solicitar que le hagan en el análisis y cómo va a plantear su estudio hasta qué alcance tiene. Mi alcance va a ser solo de escribir, que es lo que vamos a ver en la clase de la otra semana, o mi alcance es encontrar una relación causa y efecto, ¿verdad? Y desde allí, pues, nosotros nos apoyamos con él. También el otro problema, y lo mencionó bien Juan José, cuando dice de que le lleven las encuestas y le llevan todo y no lo han, por decir así, vaciado a la base, así le decimos nosotros, vaciarla a la base. Que eso se tiene que hacer en una hoja de Excel. Todo el mundo tiene Excel. Sí, es cierto que los programas son un poco más sofisticados, etcétera, pero una base de Excel, creo que todo el mundo puede hacer una base, pero ¿cuál es el problema? La empezamos a decorar, le ponemos, dejamos espacios, combinamos celdas, les metemos palabras en números y entonces terminamos enviando lo que llamamos una tabla sucia, que hay que limpiarla porque hay que quitar todo eso que impide el análisis. Entonces, desde ahí también nosotros podemos colaborar haciendo unas bases de datos limpias donde aprendemos a meter, y eso se los voy a dar al final también, cómo ir llenando las bases para que eso le facilite. Pero el mensaje de dar la clase el día de ahora es para que vean que la estadística y el estadístico deben de estar participando en el proyecto desde antes, no al final, de que solo le llevamos, vaya aquí le traigo y vea qué hace, ¿verdad? Sino que desde antes. Y ellos también conocen metodología lo suficiente para poder aconsejar, asesorar y también planificar cómo va a ser el análisis y discutirlo. Ahora, con lo que decía el doctor Ruiz, pues claro, pero es que doctor Ruiz, en esos países la investigación se respeta, ¿verdad? Hay cultura de investigación y se sabe que la investigación no es un adorno, no es una cosa decorativa, no es como me decían a mí aquí, pagar horas nalga, ¿verdad? Sino que conocían el valor que tiene la investigación y por lo tanto contratar un equipo
no era doloroso para las autoridades hospitalarias. Y eso en el Rosales lo logramos tener un tiempo que tuvimos un buen equipo donde yo apoyaba la parte metodológica y Juan José apoyaba la parte estadística, que de repente vino un director y de un plumazo lo borró. Lo botó, lo deshizo y ya. ¿Verdad? Y luego también tratamos de reproducir el mismo modelo en la universidad, igual, un cambio de decano y lo borró de un plumazo. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vemos nosotros que lo que no hay es cultura. ¿Verdad? Entonces, va a ser insostenible si cada quien va pensando que le está haciendo un favor personal contratar a un metodólogo y un estadístico, cuando eso de institucional debería estar sobre todo en una institución académica. Pero bueno, aquí ustedes saben, hay mucha tela que cortar y yo hasta ahí dejo mi comentario por si quieren hacer más preguntas a Juan José. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Ahí Si está no hay más hablando preguntas, alguien, pero no se le ¿quién está hablando? escucha. Quizá Luis tiene apagado el Francisco. micrófono. ¿Escuchan ahora? Hoy sí. Estaba con audífono. No, mucho gusto. De hecho, saludarme a tu hermano. Fuimos compañeros de la carrera. Ajá, Y, gracias. y realmente tengo muy buenos recuerdos del gran Vindel. Lo que te quería comentar es que parece ser que estamos en un punto diferente entre los que queremos aprender a hacer un poco de estudio y lo que realmente debe ser como un proyecto de nación, digamos, o parte de la formación integral de un profesional. A mí me duele mucho, y no es un problema nada más local, latinoamericano, en que tenemos una gran experiencia clínica, pero la única gran diferencia entre nuestra experiencia clínica y nuestra habilidad es que no tenemos manera de demostrar nuestro trabajo porque no sabemos presentar las cosas como ustedes lo mencionan. Y eso es doloroso porque realmente nos damos cuenta que muchas veces fuera hacen cosas, este no sabe mucho, pero como sabe presentar un trabajo estadísticamente elaborado porque tiene todos los recursos, nos hacen ver a los latinos como que estamos en un nivel inferior. Y eso yo creo que hay mucha gente que está y que son jóvenes y que creo que se van acercando a otras instancias donde pueden provocar esas ideas de cambio para bien de nuestro servicio. Yo lo bueno es que yo te diría, necesitamos una lista de estadísticos porque algunas veces hacemos experiencias y al final lo que tratamos de hacer un poco, lo hacemos autofinanciado, o sea, no tenemos financiamiento, no que sacamos de nuestra bolsa para tratar de hacer algo. Y eso a veces nos cuesta encontrar personas que nos colaboren porque no nos toca como el cura, dar la misa, recoger la colecta y confesar, porque para hacer un trabajo como se debe necesita mucha gente. Y aquí creo que cada uno de nosotros piensa, hijo, tengo que darle de comer al perro, mi familia, y luego si me queda chancecito hago un poco, no queda tiempo. Entonces, tener personas como ustedes preparadas, pero con el médico, con la teoría para decir qué quiero llevar, pues no, hombre, eso es solo con conocerte a ti es una gran ventaja ya. Así es que espero que nos pongas tu teléfono y que nos contestes, porque para que diga, ese es del grupo de cirugía, para ver cuando uno tenga un proyecto, decirle, puedes colaborarme y se negocia lo que se puede hacer, tú ayudas, nosotros ayudamos y todos podemos hacer un trabajo diferente. Y gracias por aclararnos mucho más el concepto del bioestadístico. Bueno, gracias por el cumplido, ¿verdad? Hay que tener también una cosa muy importante y no es por ver de menos a mis demás colegas, ¿verdad? Por la parte de la especialización, que como yo les comentaba. ¿En qué sentido? No es lo mismo que usted agarre a un colega mío y lo haga esta comparación a que yo tenga 14 años de trabajar en el área médica. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted tiene que enseñarle prácticamente a esa persona. ¿En qué parte? En la parte de que la persona que usted le va a apoyar, si no tiene o no está empapado en el área
o en la especialización, se puede decir así, en la ciencia en concreta, por decirle salud, no le va a entender, aunque el estadístico le diga, sí, tenés estas variables y esto, pero más no va a saber nada más. Porque a cualquier estadístico que usted le diga, mira, tengo esta base de datos y quiero tratar de hacer esto. ¿Pero qué quiero hacer? Quiero hacer esto y esto y esto. Pero más sin embargo, no tiene ese ingrediente que, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar con la doctora Virginia y me lo enseñó mucho, y es la parte de metodología de la investigación. Entonces, a lo largo de tantos años y a lo largo de estar revisando trabajos de investigación, la experiencia al final me dio esa oportunidad en el sentido de que yo mezclo tanto la parte de metodología como la parte de estadística fácilmente. Obviamente hay cosas que yo consulto, ¿verdad? Cuando yo hago trabajos de investigación, asesoro trabajos de investigación, obviamente me tengo que sentar con la persona y platicar y decirle, mire, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que dice la literatura, etcétera, etcétera. Pero más sin embargo, a veces, hasta los mismos investigadores, hasta los mismos clínicos, tienen esa dificultad de expresarlo. Pueden tener un amplio conocimiento de su área, pero no sabe cómo transcribirlo, ¿verdad? Hay veces que ni saben cómo medir sus propias variables, y la doctora Virginia no me va a dejar mentir. No saben ni medir sus propias variables siendo ellos los expertos. Entonces, si usted no sabe ni cómo medir, ¿cómo le va a exigir entonces a un estadístico? ¿Verdad? Entonces, por eso le decía en la presentación, debe haber algo donde se hable el mismo idioma, donde realmente al final hay que exista una conexión entre el estadístico o el conjunto multidisciplinario que va a conformar ese trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un estadístico, como también le dijo la doctora, si usted me trae basura, voy a arrojar. Pero la idea y lo que yo he aprendido a lo largo de tantos años es, a mí no me gusta que me traigan información, prefiero decirle la verdad, mire, esta base de datos no sirve, vaya a arreglarla y esta es la manera de arreglarla, no con el simple hecho de que usted me contrató y yo le hago el análisis y que le vaya bien. Y la doctora me conoce muy bien a mí, que yo no soy de ese tipo de personas, no solo por llenarme mis bolsillos de dinero o por lo que sea, ¿verdad? Simple y sencillamente a mí me gusta hacer los trabajos de investigación bien, ¿verdad? Si hay una falla, yo se las digo, miren, tengo que arreglar esto. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un lenguaje común, ¿verdad? Por eso es que no le digo que no hay trabajos de investigación buenos en el país, pero hay que saber qué tipo de información y qué procesamiento de información han hecho con eso. Las revistas, válgase que la revista más grande que tenemos, que es el INS, a veces me dejó muchas que desear cuando me enseñaban las revistas. Hay partes donde a uno, yo, ¿verdad? Que reviso los puntos, deja mucho que desear. Entonces, pero como ahí ya no tengo intervención, entonces hay que saber de qué tan magnitud es todos esos trabajos de investigación, ¿verdad? Porque tienen que tener gente que de verdad aporte, no solo con el simple hecho de llenar una revista, otra revista, otra revista, otra revista, ¿ya? Sino que esa información sea buena, fiable, ¿verdad? Y que me permita a mí seguir creciendo como investigador, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta más. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Juan José y vamos a seguir con este curso el próximo martes. El próximo martes y jueves me toca a mí ya entrando con los diseños y pueden repasar todo lo visto hasta ahorita porque todo lo que se les ha dado ahorita son los fundamentos bases para lo que vamos a empezar a aprender ya para la próxima semana. Así que agradecerles a todos su participación acá, su persistencia y nos vemos el martes. Muchas gracias a todos, un gusto. Gracias. Les dejé mi número de teléfono y mi correo por si se quieren contactar. Muchas gracias a todos.
Feliz noche. Gracias, igual. Gracias, colegas. Gracias, feliz noche.